Hola, ¿qué tal? Me presento, yo soy Nasli Ramírez, soy dibujante de Ingeniería y Arquitectura y actualmente estoy haciendo la carrera de Literatura en la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Y en el día de hoy vengo a hablar sobre La Vorágine en conmemoración a los 100 años de su publicación. Muchas personas, incluida yo, crecimos con el miedo en nuestra etapa escolar de que nos pusieran a leer uno de esos clásicos de la literatura que nos han dicho que son densos, que son aburridos y que son muy difíciles de leer. Y desde muchísimo antes de empezar a leerlos, nosotros llevamos con una predisposición a estos libros. Libros como Cien años de soledad, El viejo y el mar, María, son solamente algunos de esos libros que están en el plan lector de cada escuela, de cada colegio. Y si bien es cierto que muchas veces estos libros, más que acercar a las personas a la lectura, muchas veces termina alejándolas, porque muchas veces no se conoce el contexto de la obra para poder así entender muchísimo más de qué está tratando lo que uno va a leer o está leyendo. Hay libros como La Vorágine, que es un libro que tiene un contexto muy rico en cuanto a historia de nuestro país y que también para poderlo leer hay que entender un poco de este contexto. Dicho esto, quiero empezar con un breve contexto sobre esta obra, la cual fue publicada hace 100 años, donde las cosas en cuestión económica, política y cultural en toda Latinoamérica estaban en pleno desarrollo. Por lo tanto, fue una época de muchísimos cambios tanto en Latinoamérica y también obviamente en el contexto colombiano, que tienen muchísimo sentido y que son importantes para entender un poco la historia de nuestro país. La Vorágine es un libro que nos ayuda a entender un poco mejor el contexto de aquella época, las comunidades indígenas y los abusos que tuvieron que pasar debido al creciente imperio capitalista. Colombia en los años 1900 era uno de los países más atrasados de toda Latinoamérica, teniendo poca inversión extranjera y unas infraestructuras precarias en las ciudades principales. Sin embargo, también fue una época donde empezó a verse el crecimiento con las llegadas de nuevas empresas y la industria cafetera se afianzó en el país. Por lo que todo esto eran años de transición hacia la modernización de Colombia. Todo este crecimiento económico indudablemente beneficia a gran parte de la sociedad, pero es donde realmente uno se hace varias preguntas y es a quién beneficia y quiénes están perjudicando a cambio de toda la modernización y todos estos cambios que se están implementando y que la sociedad se va a ver afectada de una forma u otra. Y esto es lo que nos hará ver José Eustacio Rivera en su libro La Vorágine. La Vorágine nos narra la historia de Arturo Cova, un joven poeta enamorado y bohemio que huye de Bogotá junto a Alicia. Alicia es una joven de muy buena familia y conservadora a la cual están obligando a casarse con un hombre el cual ella no ama. Además, ella se encuentra en estado de embarazo. Y teniendo en cuenta que estamos hablando de un libro hace más de 100 años, el estar en embarazo por fuera de un matrimonio, esto no era algo socialmente bien visto. Así juntos huyen al Casanare, donde las vicisitudes de la vida los hará adentrarse a la selva, de la cual no será tan fácil salir. Sin embargo, decir que La Vorágine es un libro que solamente abarca esto es quedarse corto en palabras, ya que esta historia es una historia muy vasta, donde el tema principal es el furor causado por el caucho, ya que este libro sirve como una voz de denuncia frente a los crímenes de lesa humanidad que dejaron una huella imborrable en nuestro país. La explotación del caucho duró alrededor de 50 años en Colombia, empezando a finales del siglo XIX por empresas norteamericanas y europeas que requerían el caucho para la creciente innovación del transporte. Teniendo en cuenta que el transporte, como lo eran las bicicletas y los coches, requerían de ruedas, que estas estaban con la innovación del caucho, estos países desarrollados necesitaban una materia prima casi ilimitada. Y cómo no, esta materia prima la encontraron en la selva amazónica de una forma casi gratuita. José Eustacio Rivera nos describe en su libro los abusos y la esclavitud por la que tuvieron que pasar las comunidades indígenas, los trabajadores y la selva por la fiebre de estos famosos árboles que lloran. Peones que entregan kilos de goma a 5 centavos y reciben franelas a 20 pesos.
Indios que trabajan hace 6 años y parecen debiendo aún el mañoco del primer mes. Niños que heredan deudas enormes, procedentes del padre que les mataron, de la madre que les forzaron, hasta de las hermanas que les violaron, y que no cubrieron en toda su vida, porque cuando la pubertad, solo los gastos de su niñez les darán el medio siglo de esclavitud. Arturo Cova es un personaje que viene de la ciudad junto con Alicia, y a lo largo del libro nos van a hacer notar esa diferencia tan enorme que hay de las personas de la capital junto con las personas que están en el campo o en la selva en la forma de hablar. Uno de estos personajes es la niña Griselda, la cual en sus diálogos tiene una forma muy diferente de expresarse. Parece que usted fuera para algún joropo, según ta de cachaca. Qué bonito traje y qué bonitos botines. Ese vestido lo cortó usted. Es esa otredad haciendo la separación de clases sociales por medio de la forma de hablar y de expresarse, donde el autor de una forma u otra logra hacer ver estas expresiones de una forma muy exagerada, llegando incluso a la ridiculización de la persona por medio de la forma de hablar. Elżbieta Slodowska dice: los indígenas están designados con la tercera persona gramatical, que es la forma no personal, según las lecciones de Emil Benveniste. Artaud inserta este argumento con el contexto ontológico para afirmar que en el uso de la tercera persona con respecto a los nativos, acaba por desplazarlos a su disposición de sujetos a objetos, en la medida en que Cova admite no otorgar voz al otro. Se hace patente su convicción de que el procesamiento de otras voces, a través de paráfrasis, condensaciones y elipsis, representan una coerción narrativa inexorable. La sociedad colombiana se ha caracterizado por ser machista y patriarcal, y esto no es que haya cambiado mucho actualmente, donde a las mujeres se les juzga mucho más fuerte que a los hombres en cuanto a las decisiones que tomen sobre su vida sexual y amorosa. Mucho antes de que se escribiera La Vorágine, hubo un libro también muy importante en la literatura colombiana, como lo fue María, de Jorge Isaac. En María nos presentan a los personajes femeninos como mujeres sumisas, virginales, abnegadas, religiosas, dispuestas al hogar, por lo que encontrar personajes como Alicia en La Vorágine, quien estaba huyendo de un matrimonio del cual ella no quería hacer parte, dice mucho de este tipo de obra. No digo que antes no se hablara de estas mujeres que toman sus propias decisiones, porque en la literatura ya hay muchas. Medea, Emma Bovary, Ana Karenina, Jane Eyre son solo algunas. Sin embargo, en la cultura religiosa y conservadora de Colombia, un personaje como Alicia era un escándalo. Como ya mencioné antes, el machismo todavía sigue latente y hace 100 años por supuesto también lo había. Y personajes como Arturo Cova es la muestra de ello, ya que a lo largo del libro él tiene diversos amoríos con varias mujeres, no solamente con Alicia, sino con muchísimas otras más. Pero Arturo no concebía en su mente la más mínima posibilidad de que Alicia le estuviera siendo infiel. Arturo era agresivo, con pensamientos de matar, incluso siendo humillativo con Alicia, y en una ocasión le llegó a pegar un golpe en la cara a la niña Griselda. No le hace que me dejes solo, para eso soy hombre rico, nada quiero de ti, ni de tu muchacho ni de nadie. Ojalá que ese bastardo te nazca muerto, no será hijo mío, lárgate con el que se te antoje, tú no eres más que una querida cualquiera. En Colombia, el primer semestre de este 2024 ha tenido una tasa muy alta de muertes registradas por feminicidios, siendo esta de 525 muertes, donde las estadísticas dicen que quizás este 2024 supere al año 2018, donde históricamente es el año con la tasa de feminicidios más altas a nivel histórico en el país. Estadísticas como estas siguen siendo lamentables, donde el libro de José Eustacio Rivera sigue siendo un reflejo de lo que somos como sociedad y que después de 100 años no hemos cambiado nada. Por último, pero no menos importante, quiero hablar sobre la selva. La selva, que es este personaje poderoso e imponente
que se defiende del capitalismo y del hombre. Esa selva que es ese cementerio verde, como lo es llamado en la novela. Esta selva que es riqueza, pero es riqueza a costa de la muerte de miles de personas. No solamente es la muerte de personas, es la muerte de la fauna y de la misma selva. José Eustacio Rivera describe la naturaleza en este libro de una forma magistral, haciendo uso del conocido modernismo que estaba en auge en aquella época. Los pabellones de tus ramajes, como inmensa bóveda, siempre están sobre mi cabeza, entre mi aspiración y el cielo claro, que solo entreveo cuando tus copas estremecidas mueven su oleaje, a la hora de tus crepúsculos angustiosos. La naturaleza es otro personaje más en la historia, no es solamente una ambientación, ya que esta es el personaje principal. O incluso, para algunos, la selva puede ser considerada la villana de esta historia. Porque a lo largo de la travesía que es leer este libro, parece que incluso estamos leyendo un libro de terror. Pero este terror que vamos viendo y que nos hace incluso dar miedo a lo largo del libro es solamente la selva defendiéndose del humano. La selva, ¿qué viene siendo? La selva es la villana, la selva es la víctima o la selva solamente se está defendiendo. Sea cual sea la percepción de cada lector, lo que sí es muy claro es que la selva es un personaje al cual hay que tenerle respeto. Nadie ha sabido cuál es la causa del misterio que nos trastorna cuando vagamos por la selva. Sin embargo, creo acertar en la explicación. Cualquiera de estos árboles se amansaría, tornándose amistoso y hasta risueño en un parque, en un camino, en una llanura, donde nadie lo sangrara ni lo persiguiera, mas aquí todos son perversos o agresivos o hipnotizantes. En estos silencios, bajo estas sombras, tienen su manera de combatirnos.